sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Así empieza Sobre héroes y tumbas, la novela de Ernesto Sábato. Según dicen, Sábato escribió gran parte de esta novela en el Bar Británico, que está justo en la entrada principal del Parque Lezama. ¿Y en qué año la escribió Sábato? La escribió en el 61, fue su segunda novela después del Túnel, y en ese momento causó un impacto enorme, ¿no? Era inicios de los 60. 2 años después Cortázar publica Rayuela. En el 67 García Márquez publica 100 años de soledad, bueno, y es el boom de la literatura latinoamericana, pero Sábato es anterior al boom, en el 61. ¿Y por qué pensás que pasó eso? Esa repercusión, ese éxito enorme que tuvo. Enorme, enorme. Yo pienso que hubo varios factores. Primero, el interés enorme que suscitaban en ese momento los libros latinoamericanos y argentinos. Había muchos autores que tenían mucha difusión, mucha presencia y mucho éxito. Y además por los factores internos de Sobre héroes y tumbas, que son importantes, porque en realidad hay 3 temas centrales. Está la historia de amor entre Martín y Alejandra, pero atrás de eso está toda la historia argentina por los ancestros de Alejandra, etcétera, entra toda la historia del país. Y además está el informe sobre ciegos, que es un capítulo aparte dentro de la novela y que también tuvo mucha repercusión. Habla de una de las obsesiones de Sábato, ¿no? Que es la ceguera. Ya en el Túnel aparece ese tema. Bueno, y aparte me parece que es como muy significativo, ¿no? Que Sábato haya elegido empezar la novela en el Parque Lezama, ¿no? Que es el lugar donde dicen que se supone que se fundó la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y en este parque, bueno, se llama Lezama porque uno de sus propietarios era, por acá tengo anotado el nombre completo, el salteño José Gregorio de Lezama, que cuando murió su mujer lo vendió por un precio simbólico, en realidad lo donó a la municipalidad, y entonces llamaron al gran paisajista francés Carlos Thais, que tanto le debe Buenos Aires, ¿No? y él sí, tanto, y él diseñó también, entre tantas otras cosas en la ciudad, esto como un paseo público. Hay un solo edificio, que es el Museo Histórico Nacional, el único edificio que hay en el parque. También el parque, es importante decir, ¿no? Que está en el límite, ¿no? De los barrios de San Telmo, de La Boca, de Barracas. Claro, no está exactamente en Barracas, ahí está justo en el límite, donde empieza San Telmo y La Boca, claro. Bueno, y vos sabés que el parque está lleno de piezas que son muy valiosas, ¿no? Entre todas estas piezas está justamente la estatua de Ceres, que es a la que se refiere Sábato. Claro. Y estuvo muchos años ahí la estatua hasta que se la obsequiaron, se la dieron como regalo a Sábato y terminó en su famosa casa en Santos Lugares. En Santos Lugares, sí. Es un parque maravilloso, es uno de los parques más lindos, pienso, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sara Facio fotografió una vez, en los 60 creo, a Sábato en el parque. Es una foto como emblemática, ¿no? De la época. Sí. Y en el comienzo de Sobre héroes y tumbas, Martín está sentado justamente ahí junto a la estatua de Ceres y ahí ve por primera vez a Alejandra. En realidad Alejandra estaba a sus espaldas, pero como dice el texto, una fuerza inconsciente pero irreversible le obligó a volver su cabeza. Vamos a leer un fragmento. Ahí te doy. Héroes y tumbas. Acá tenemos marcado la página. Es la página 14 de Sobre héroes y tumbas. En esa edición, sí. En esta edición. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos, le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad, pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua, seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado.
pero sabía, recalcó la palabra, que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Ahí está, ahí es cuando Martín ve por primera vez a Alejandra, ¿no? En Sobreros y Tumbas. Después está la esquina de Río Cuarto e Isabel la Católica, y ahí, según Sábato, se sitúa la vieja casona de los Vidal Olmos, donde vivía Alejandra, por supuesto. El libro describe el mirador desde donde se veía el río, y bueno, ahí en ese lugar se desencadena la tragedia, ¿no?, que narra esta novela. Bueno, pero antes que Sábato también ya, digamos, esa zona había sido escenario de textos de otros escritores, ¿no? Por ejemplo, en Barracas, José Mármol ubica la quinta de la heroína de su famosa novela de Amalia, la ubica ahí. Es una de las primeras obras clásicas de la literatura argentina, como también junto al Matadero de Esteban Echeverría, a Facundo de Sarmiento. Exacto. Bueno, también era un romántico, ¿no?, José Mármol. Esta es la historia de Amalia, que es hay una joven, una viuda joven, que es Amalia, donde esconden, porque también es una novela contra el racismo, por supuesto, Amalia, esconden a un unitario que había sido herido. Lo esconden en la quinta de Amalia en Barracas, ¿no? Como Mármol era un romántico, yo traje acá cómo describe a la quinta. A ver. Dice, el salón de la encantada quinta ha recobrado su elegancia y su brillo. La luz del sol bañando amortiguada por las celosías y cortinas, el lujo de los tapices y los muebles, las nubes de ámbar que exhalaban las rosas y violetas entre canastas de filigrana, jacintos y alelíes, entre pequeñas copas de porcelana dorada, y el silencio, interrumpido apenas por el murmullo cercano del viento entre los árboles, todo hacía del salón de Amalia una mansión, al parecer destinada a las citas de amor, de la poesía y de la elegancia. Bueno, y también a Borges le fascinaba el Parque Lezama. Borges aparece siempre. Siempre terminamos hablando de Borges, pero también el Parque Lezama en esta ocasión fue el escenario de, ¿cómo le podemos decir?, de su amor frustrado con la escritora Estela Canto, ¿no? Claro, uno de los tantos enamoramientos de Borges. Uno de los tantos, y por el parque ellos solían hacer largas caminatas, se sentaban en el anfiteatro, ese que está frente a la iglesia ortodoxa rusa. Sí. Y Estela tiene un libro que se llama Borges a Contraluz, donde ella publica las cartas que Borges le enviaba. Y mira, por ejemplo, acá tengo el comienzo de una de esas cartas que Borges le escribió a Estela. Y dice, a pesar de 2 noches y de un minucioso día sin verte, entre paréntesis, casi lloré al doblar ayer por el Parque Lezama, te escribo con alguna alegría. Le dice Borges a Estela Canto. Porque hasta donde sabemos, Borges no tiene escritos sobre el Parque Lezama, pero sí en esta carta aparece el registro de sus paseos con Estela Canto, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué habrán sido esos paseos? Lo que habrán sido esos paseos. Uno de los tantos amores imposibles de Borges. También Raúl González Tuñón escribió sobre Barracas. Él sí escribió, tiene un poema llamado A la sombra del Parque Lezama. Y ahora vamos a leer un fragmento de ese poema. Acá está. Aquí empezó, dice González Tuñón, Juancito Caminador su viaje. Juancito Caminador. En el parque del sur anguloso y cordial, que el humo de la fábrica se añora desde lejos y cuyo territorio 2 barrios se disputan. En el lugar que aman apasionadamente los gorriones, los pibes, las novias, los poetas, las mariposas y los atorrantes. Bueno, y podemos seguir hablando también largo rato del Parque Lezama. También María Elena Walsh cierra su vals municipal, su famoso vals municipal, con esta frase dedicada al parque. No la voy a cantar yo. No, por favor. Pero es, y también es morirse de amor, un otoño en el Parque Lezama. Claro, así la canta María Elena Walsh en su vals municipal. Si salimos del parque y entramos más en Barracas, también aparecen otros libros, ¿no? Y hay 2 que están relacionados con el crimen. El primero aparece en la autobiografía de Victoria Ocampo, porque habla
de un pariente de Victoria, Enrique Ocampo se llamaba. Esto aparece en el primer tomo de su autobiografía. Es la historia de Felicitas Guerrero de Álzaga, una joven de la que se enamora Enrique Ocampo y no es correspondida. Felicita se enamoró de otro, entonces enloquecido de celos, dice Victoria en su autobiografía, enloquecido de celos, Ocampo la mató a Felicitas Guerrero de Álzaga. En el lugar donde estaba la casa de Felicitas, que es donde transcurre esta historia y la muerte, está ahora la iglesia de Santa Felicitas. Y siempre terminamos al final hablando de crímenes, pero también el otro crimen sucede en un departamento ahí en la calle Montes de Oca 280. Exacto. Y lo relata Álvaro Bosch justamente en su libro Restos Humanos, que acá lo tenemos. Y vamos a leer un fragmento para ver de qué se trata. Alcira Metiguer tenía 27 años cuando la maté. Había nacido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. No recuerdo si Las Flores o Pilar, aunque nunca hablaba de sus padres, a tal punto que solo llegué a saber algo de ellos más tarde, a través de su hermana. Alcira había venido a Buenos Aires en 1947, con 20 años recién cumplidos y sin un centavo. No tuvo más remedio que emplearse como sirvienta. El sueño de Alcira era ser enfermera y estuvo a punto de concretarlo. En 1950 comenzó a trabajar en el Policlínico de Aedo y, al mismo tiempo, inició los cursos en la Escuela de Enfermería. Hasta entonces, mientras servía en diferentes casas, empleos que le duraban poco y en los que no se esforzaba, había salido con muchos hombres sin interesarse por ninguno. Secretamente, me lo confesaría después, alentaba la fantasía de recibirse de enfermera y solía dormirse imaginando que Evita, el hada madrina de las enfermeras argentinas, le entregaba el diploma. Ella, vestida con el uniforme y tocablancos, la capa azul marino cubriéndole los hombros. Álvaro, en tu libro Restos Humanos, hablas del caso Burgos. Es una novela basada en el caso Burgos. Contanos por qué decidiste escribir un libro sobre este caso y cómo fue el proceso. Bueno, en 1955, en el carnaval del 55, en el mes de febrero, toda la ciudad de Buenos Aires se vio conmovida por un acontecimiento terrible. Fueron apareciendo en distintos lugares de la ciudad trozos de un cuerpo de mujer. En Hurlingham apareció el torso. Bajo Flores aparecieron envueltos en paquetes los miembros, algunos brazos. Finalmente, en el riachuelo, dentro de un canasto, apareció una cabeza de mujer. Todo esto era seguido por la prensa. Era una época en la cual, aunque ya había televisión, se veía muy poco, pero la población consumía ávidamente diarios y revistas, de manera de que se produjo una gran conmoción. La gente estaba asustada porque no se sabía qué era eso, si era un solo crimen, una sola víctima, o era que un asesino de mujeres andaba suelto por la ciudad. Estaba suelto por la ciudad, ejecutando, de manera que, bueno, hubo bastante pánico, hubo muchísimas denuncias. Las mujeres tenían miedo de salir a la calle, una verdadera situación de psicosis. Finalmente se reconstruyó esas distintas partes del cuerpo en la morgue judicial y el tema era individualizar a esa mujer. ¿Quién era esa mujer que había sido cortada? Y en la morgue, en la calle Viamonte, se formaban largas filas de personas que querían ver el cadáver para ver si la reconocían, ¿no?
O sea, Un poco morboso también. Toda la ciudad estaba absolutamente embargada por este sentimiento morboso y de miedo. Bueno, comienza a actuar los sabuesos, cuando se decía que la Federal era la mejor policía del mundo, ¿no? El comisario Meneses, legendario, que ha dado... Que aparece en tu libro con otro nombre, claro, pero es él, claro. El viejo policía argentino, diríamos, con ciertas maneras bruscas, pero bueno, era efectivo. Y finalmente se individualiza a la mujer. La mujer se llamaba Alcira Mettiger, tenía 27 años y era una salteña, una chica de Salta que había venido a la ciudad, trabajó primero de obrera y después en servicio doméstico. Era una mucama, esa palabra que se usaba entonces, una palabra extraña que creo que es un neologismo argentino, mucama. Bueno, sí. Y comenzaron ahí las indagaciones. Finalmente fue detenido el asesino. ¿Quién era el asesino de Alcira Mettiger? Un tal Burgos, Jorge Eduardo Burgos, un hombre de 30 años, soltero, que vivía con sus padres en un edificio de departamento del barrio de Barracas. Claro, acá nomás, en la calle Montes de Oca. Montes de Oca 200, y era corredor de libros. Y era un hombre bastante culto, tenía su biblioteca. Bueno, ¿qué había pasado? Alcira y Burgos eran novios. Porque Alcira había trabajado en lo de Burgos. Había trabajado como doméstica y tenían una relación, bueno, sí, eran novios, eran amantes. ¿Y qué pasaba en esa pareja? Ella quería casarse, pero él, cuyos padres eran muy tradicionalistas, en cuanto tuvieron mera noción de que su hijo no noviaba o salía con una chica del servicio doméstico, bueno, entonces había ahí, ese era el foco de tensión, y el comisario, el poderoso Meneses, o en mi novela, cuando yo reconstruí esto, lo llamé Ramosino, bueno, le saca la confesión y confiesa a Burgos. ¿Pero qué es lo que confiesa a Burgos? O sea, el fiscal dice, este señor asesinó a su amante, la mató y la cortó en pedazos, consumando un homicidio calificado de alevosía. Pero además era femicidio y en ese momento, bueno, no existía esa figura. En ese momento no, porque nada si no de... es un agravante también. Claro, claro, bueno. La cuestión es que esa era la acusación y él, en cambio, aducía lo siguiente: yo no la maté, forcejeamos porque tuvimos una pelea de novios, ella se cayó, golpeó. En la bañadera. Bueno, y yo quedé estupefacto, se había muerto. Entonces, yo digo, todo esto sucedía en la casa de él, donde la pareja había ido, porque los padres estaban de vacación. O sea, era como... Él en su propio baño, en el baño de su casa, la mata, la descuartiza. La descuartiza con un serrucho durante 9 horas, la corta en la bañadera, estaba de todo cubierto de sangre, bueno, finalmente hace los paquetes y los distribuye. Pero cuando le dicen, usted es un asesino monstruoso, no. A todo esto, ¿quién era Burgos? Un hombre pequeño, tímido, que balbuceaba, parecía, digamos, una mosca muerta, ¿no? Se entrega enseguida y confiesa, ¿no? Sí, no se entrega, sino que trató de escapar, pero enseguida lo individualizaron y lo arrestaron cuando iba a Mar del Plata. ¿En el tren? En el tren, sí. La escena del tren me hacía acordar siempre a Los Siete Locos, ¿no? Pero Álvaro, lo más notable de esto es que se armó como una polémica fomentada también por los diarios y había gente que lo defendía. Bueno, claro, primero, el crimen... Que fue víctima de esta chica que... Claro, el crimen que sucede, usarlo, este crimen sucede en una Buenos Aires que parecía chata, parecía, digamos,
El último año de Perón, el año Sí, de la revolución. Sí, pero del eran 55. los 50, estaban los carnavales, qué sé yo, parecía una Argentina como tranquila, casi en una situación de letargo. Bueno, y por dentro estaba después se el armó, terremoto. Sí. Entonces, en esos meses previos a junio del 55, donde estalla ya la violencia en Argentina, Los bombardeos de Plaza de Mayo. este caso fue seguido con enorme pasión. ¿Por qué? Primero, por las características particulares del crimen. Y segundo, porque los protagonistas encarnaban dos situaciones, diríamos, sociales. Ella era una chica del interior, Claro. era una cabecita negra, expresión que entonces era impronunciable. En 1963, mi amigo Germán Rosenmacher, un gran cuentista, publica el libro que se titula Cabecita Negra. Se armó un escándalo que alguien pusiera como título esa expresión. Era una expresión, bueno, era una chica, digamos, del pueblo. Y él no era un humilde, era un hombre de la clase media, ilustrada. Entonces eran como dos argentinas. En la revista Ahora, una revista que sacaba 500.000 ejemplares, el público escribía cartas, páginas y páginas de cartas. Eran las redes sociales. Yo en su momento estudié atentamente y ahí era impresionante cómo este crimen había polarizado a la sociedad. Burgos la sacó bastante barata porque finalmente estuvo 10 años nada más. El juez primero le dio homicidio simple porque él decía no es preterintencional, o sea, fue no intencionado. Aquí se mata y se me cayó y bueno, no, homicidio simple, usted la mató. A ver, de 8 a 25 años. ¿Cuánto le dieron? 14. Y salió a los 10, por buena conducta. Sí, exactamente. Como muchos criminales, Burgos, en la cárcel, se volvió místico. Claro, es como los asesinos de Dostoyevsky, que Raskolnikov, que matan y después se convierten en santos. Sí, seguro. Y luego salió en libertad. Y volvió a vivir acá en la calle Volvió a Montes de vivir Oca, a su casa de Montes de Oca y luego se perdió en el vacío. ¿Cómo trabajaste literariamente todo ese material? Porque vos no es que escribís una historia de lo que pasó, sino que haces una novela. Claro, bueno, durante mucho tiempo tuve esa idea, me rondó la cabeza estos hechos, todas estas circunstancias que hemos aludido. Tenía como dos modelos, dos libros que me habían marcado mucho como lector. Uno fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que se atiene a los hechos concretamente de los fusilamientos. Es otra cosa, porque eso es non-fiction, ¿no? Pero también estaba A Sangre Fría, que había aparecido en 1966 de Truman Capote. Bueno, y durante mucho tiempo oscilé entre qué tratamiento darle, tenía acumulado una gran cantidad de documentación. Bueno, finalmente me decidí a escribir una novela en la cual, tomando estos personajes, esta situación del crimen, tratara de elaborarla y de ficcionalizarla, para lo cual me puse como personaje. El protagonista es un chico, un adolescente que vive en la calle Montes de Oca. Y en el comienzo de Restos Humanos, como se tituló mi novela, llega la policía y entra a su departamento creyendo que era él el culpable y ven que era un chico. Bueno, y luego él va recogiendo como una especie de narrador todos estos elementos que incluyen esta historia, la de Alcira, la de Burgos, pero también la vida en aquel Buenos Aires de 1955, con la gente en las calles, en los lugares, el barrio sur. Esta novela, Restos Humanos, tuvo muchas reediciones. ¿Cuándo salió por primera vez la edición original? En 1991.
Ah, y en 2002. Esta Esta es del portada, 91. en la editorial Norma, estaba el director literario de Jorge B. Rivera, un crítico literario muy interesante. Bueno, después la republicó Andrés Casioli en una colección que dirigía Julia Costenla, Sí. figuras interesantes, y Seguro. últimamente la editorial del Nuevo Extremo. Perfecto. Y bueno, tengo acá esta reliquia, ¿no? Es interesante. Este pequeño libro de 60 páginas es escrito por Burgos. escrito por se supone. Burgos. Es su defensa, cuenta esta historia. O sea, que él era novio, cuenta cómo, es como una novela rosa, ¿no? ¿Esto quién lo escribió? El abogado de Burgos, y con el producto de los derechos de autor de este folleto, del que se vendieron cientos de miles de ejemplares, se cobró la defensa. Gracias, Álvaro.